Hola, yo soy Daniel Palacios y este es mi video tutorial de las cartas S, cartas N y cartas NP para mi clase de control estadístico de procesos. Entonces, iniciando con el primer ejercicio que nos pide. Entonces aquí que nos dice, en un proceso donde sea detectar cambios pequeños, se decide aplicar una carta de control XS utilizando un tamaño de subgrupo de N12 y obteniendo un total de 25 subgrupos. Se obtiene que la media es 32.2 y la S media, es decir, la desviación estándar media es de 6.2. Obtenga los límites tanto de la carta X como de la carta S e interprételos. Entonces, aquí tenemos nuestros datos, que tenemos la X media, la S media, N y el número de subgrupos que son 25. Entonces, primeramente, vamos con la carta S, que tenemos aquí estas formulitas. Entonces, primero iniciando con la carta inferior, tenemos que ser igual a la S media menos 3 por, abro paréntesis, sería S media otra vez dividido ¿para qué? Para C4, pero ¿cómo yo sé dónde está el valor de C4? Entonces, sabiendo que tenemos 25 subgrupos, vamos a nuestra tablita, buscamos aquí C4 y los 25 grupos. Sería 0.9896, 0.9896. Cerramos paréntesis. A esto le multiplicamos por la raíz. ¿De qué? De 1 menos, abrimos paréntesis, este C4 al cuadrado, es decir, 0.9896 por 0.9896. Cerramos los paréntesis y aquí tenemos nuestro control inferior. Para calcular este simplemente copiamos, pegamos aquí, pero aquí simplemente lo que vamos a hacer es cambiar este menos por un más. Y ahí tenemos nuestro dato. Ahora, para la carta X, vamos, sería X media menos 3 por, abrimos paréntesis, sería la S media dividido para, y ahí volvemos a abrir paréntesis, C4, es decir, 0.9896, a esto multiplicado por la raíz de N. ¿Y cuánto vale N? N vale 12. Cerramos los paréntesis y aquí tenemos nuestro límite de control inferior para la carta X. Arrastramos y le cambiamos aquí un menos por un más y tenemos nuestro dato. Al revés. Entonces, ¿qué nos puede decir estos valores? Simplemente con esto ya sabemos de que en el caso de la carta X, los valores no pueden ser menor a 3.5 ni mayor a 8.9. Lo mismo en la carta X. Los valores no pueden ser menores a 26.77 ni mayores a 37.63. Ahora, vamos con este segundo ejercicio. ¿Qué nos dice? De la tabla 7.10, es decir, esta de aquí, se representan los resultados obtenidos en un proceso como apariencia del tamaño de un subgrupo de N10. Tiene un total de 20 subgrupos. Entonces, ¿qué nos dice? Prácticamente graficar las cartas XS e interpretar y averiguar si el proceso tiene una estabilidad aceptable o no. Entonces, tenemos aquí el número de subgrupos, la media de cada subgrupo y la desviación estándar. Entonces, simplemente lo que hicimos aquí fue sacar la X media, es decir, la desviación estándar, la media media y la desviación estándar media. Para que se vea mejor. Entonces, tenemos n subgrupos 20 y los subgrupos 10. Entonces, vamos a hacer. Primero para la carta S. Entonces, como vimos, era igual a la S media menos 3 multiplicado por, abrimos paréntesis, la S media otra vez dividido para C4. ¿Cuánto es C4? Vamos a ver, tenemos que los subgrupos son 20. Entonces vamos a buscar los 20. C4, C4, C4. Entonces aquí 0.9869. 869. Cerramos paréntesis. ¿Qué nos sigue diciendo la fórmula?
multiplicamos esto por la raíz ¿de qué? De 1 menos este C4 0.9869 y tenemos aquí nuestro primer dato. Ahora vamos con el límite superior, que es simplemente lo mismo, pero quitamos este menos por un más. Ahora, para lo que es la carta X, igual vamos a hacer la fórmula X media más 3, y esto le multiplicamos por, abrimos paréntesis, la S media, aquí F4 también, F4, la F media multiplicamos por S dividido ¿para qué? Dividido para, abrimos paréntesis, este C4 C4 es 0.9869 multiplicado por la raíz de n, que en este caso sería 10. Cerramos paréntesis, cerramos paréntesis. Y damos enter. ¿Sí? Aceptamos. Este sería el límite inferior. Aquí este simplemente cambiamos para que ya tener los datos diferentes. Ya. Aquí tenemos ya nuestros dos límites. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar. Entonces, ¿qué nos dice? Para la carta S, tenemos el límite inferior. Vamos a poner el límite inferior. ¿Dónde está? Aquí está. F4 para que se quede. Arrastramos. Sería este acá, F4. Arrastramos. El límite central, que sería simplemente el S media. Entonces, ahora, con la carta X, vamos a poner igual. F4. Bajamos. Lo mismo con el límite superior. Para el S sería simplemente el X medio. Pero fijándole. Ahora sí podemos hacer nuestras gráficas. Para primero la carta S tenemos que seleccionar estos datos de aquí. Venimos a insertar. Y siempre este gráfico es el más adecuado porque todos se cambian de alguna manera distinta. Entonces, vamos a usar este aquí. Y este lo vamos a poner como, esta es la carta S. Carta S. ¿Qué podemos concluir de aquí? Que los datos están muy variados, no existe una estabilidad, incluso teniendo valores que están o bien en los límites, como podemos ver aquí, o aquí, o aquí, o hasta saliéndose de dicho límite. Entonces, por ende, el proceso no es satisfactorio. Ahora vamos a hacer la carta X. Aquí, media, control para poder seleccionar el resto, insertar y el gráfico. Se vamos a poner como carta X. ¿Qué podemos concluir de aquí? Que este tiene un poco más de estabilidad que el anterior, pero existen datos que están muy fuera de esta línea, hasta este incluso topando o incluso saliendo del límite. Pero en comparación, este estaría más estable que este de aquí. Vamos con el ejercicio número 3. Nos dice lo mismo, pero ahora en vez de utilizar una carta XS, utilizamos una carta XR. ¿Y qué es XR? Simplemente hay que, sería el máximo de esto de aquí, porque esto vamos a utilizar para sacar el rango. Que el rango simplemente es la resta entre el máximo y el mínimo del conjunto de datos seleccionados. Entonces, vamos. El rango sería este menos este. Perfecto. Entonces, vamos arrastrando.
ahí ya tenemos todos. Y nuestro rango medio, vamos a poner aquí promedio. ¿Dónde está el rango? Es todo esto aquí. Listo. A2 lo necesitamos para las fórmulas. ¿Y dónde está A2? Simplemente es porque al tener, ¿cuántos tenemos aquí? Tenemos 10 datos, entonces es 10 subgrupos, entonces estamos trabajando aquí. A2, ¿dónde está? Aquí. 0.308, tal y como está. Vamos a sacar entonces primero la carta X. Sería el X medio menos A2 por el rango medio. Y para el límite superior sería exactamente lo mismo, pero en vez de un menos, un más. Perfecto. Y ahora para la carta R sería el rango medio, que esto multiplicamos por el D3. Vamos a D3, 10, 10, 10, 10, D3, 0.2232. Y para el límite superior, igual, este sería en cambio con D4. Busquemos. 1.7768. Entonces tenemos rango medio por 1.7768. Y ya tenemos todos. Ahora, igual que en el anterior ejercicio, vamos a sacar la tabla para poder hacer la gráfica. Entonces, el límite inferior, tenemos aquí 4, arrastramos. Límite superior, lo mismo aquí, F4, arrastramos. El límite central, la media, F4, y arrastramos. Ahora, para la carta R sería lo mismo. Límite inferior sería este, F4, y arrastramos. Aquí. Arrastramos. Y el límite central sería el rango medio. Ahora vamos a hacer la gráfica. Entonces tenemos la media. Tenemos todos estos datos. Insertar. Tenemos este grafiquito que le vamos a mover acá. Vamos a poner carta X. Entonces, ¿qué podemos concluir de este? Que igual tiene un comportamiento igual bastante estable, pero igual tenemos este dato que está muy salido de los límites y le da inestabilidad al proceso, igual que este y este. Ahora vamos con la carta R. Seleccionamos estos aquí y control, rango, insertar, gráfico. Entonces, a plena vista, ¿qué podemos ver? Que este proceso es muy inestable. Carta R. Porque tenemos aquí picos de valores como tenemos aquí, 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 aquí y aquí. Que esto le da una gran instabilidad al proceso, por ende, no es satisfactorio. Ahora, en el ejercicio número 4, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Nos dice comparar los resultados obtenidos en los ejercicios 30 y 31. Es decir, tanto el ejercicio 3 como el ejercicio 2. Ya tenemos las gráficas aquí. ¿Y qué podemos ver primero en las cartas X? Lo primero que se puede resaltar aquí es de que los límites en la carta X del ejercicio 2 son mucho más bajos que en la carta X del ejercicio 3. ¿A qué se refiere? Que aquí podría decirse que el proceso es más, ¿cómo decirlo? Sería más exigente, mucho más exigente que en este caso. Ahora, en este hay mucho que decir, como que por ejemplo, que en la carta R vemos que la media está, o sea, el límite central está mucho más cerca del límite inferior que del límite superior. Es decir, que preferible que sea más que menos. Y en esta carta, simplemente igual podemos ver que ambos tienen una gran inestabilidad y no son satisfactorios. Ahora, vamos, ¿qué nos dice?
¿Cuándo se recomienda aplicar una carta XR en lugar de una carta XS? Entonces podemos decir que la carta XR es mucho más útil cuando se va a evaluar un gran conjunto de datos con un tiempo reducido. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que simplemente la carta XR es mejor aplicar cuando se quiere evaluar más en menos tiempo. Ahora, vamos con el ejercicio número 3, número 6, que aquí ya tenemos lo que serían la carta N. La carta N simplemente se trabaja con el número de muestras, o sería en este caso, con este número de aquí, que en este caso serían 30. Entonces, ¿qué nos dice? En un proceso de producción se produce por lotes de tamaño 500, aquí tenemos el tamaño del lote 500, y en los últimos 30 lotes se obtuvieron una cantidad de artículos defectuosos y nos dan estos datos de aquí. Entonces, ¿qué nos dice? Calcular los límites de control de la carta P, graficarlo, ver si es estable, qué significan los límites y la línea central, y notar que a partir desde el dato 20, es decir, desde este dato de aquí, se comenzó un plan de mejora y ver si está dando resultado. Entonces, ¿qué necesitamos sacar este P medio? Pero, ¿qué es este P? Sería el promedio de todas estas proporciones. Pero, ¿cómo sacamos las proporciones? Sencillamente dividiendo los defectos para el tamaño del lote. Tenemos aquí 0.022 y simplemente arrastramos. Y lo que necesitamos sacar, como dije, era un promedio. Entonces sería un promedio de esto de aquí. Entonces, vamos con los límites de control. Entonces, para el límite de control superior, vamos, es este P medio, F4, más 3 multiplicado por la raíz. ¿De qué? Abrimos paréntesis y volvemos a abrir otro paréntesis para hacer esta operación de P multiplicado por 1 menos P. Cerramos paréntesis, cerramos paréntesis. Todo esto dividido ¿para qué? Para N. ¿Cuánto vale N? Serían las 30. Cerramos y nos da este resultado. Lo mismo vamos a aplicar aquí. Le marcamos con F4 y F4 para poder hacer, pero simplemente con la diferencia que aquí en vez de más 3 sería menos 3. Y el límite central, por ende, es el P medio. Entonces, vamos a pasar que es igual que en las anteriores gráficas. Pasamos el límite inferior, F4. Arrastramos. Lo mismo con el límite superior. El límite central. Perfecto. Entonces, ahora seleccionamos todo esto. Insertar. Y esto vamos a poner como carta N. Carta P. Sí, exacto. Entonces, ¿qué podemos analizar aquí? Vamos a hacerlo un poquito más grande para analizarlo. ¿Qué podemos ver? Que el proceso parcialmente se ve estable porque no tenemos grandes picos de valores, solo sería este siendo el más grande, pero como podemos ver según los límites y el límite central no está tan elevado. Ahora, a partir del caso 20, que aplicaron un proceso de mejora, podemos ver de que en el 20, en el 22 y 23 también cerca del límite central, pero podemos ver que a medida que va avanzando se van bajando. Si bien estos datos están fuera del límite central, sí que están, por así decirlo, estables entre ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el plan de mejora parcialmente está
funcionando porque los datos no se disparan ya sea en máximos o mínimos, pero está un poco de modificar para que se mantenga en el límite central. Vamos con el ejercicio número 7 y último. Nos dan todo este texto, el cual simplemente nos dice que existen unas piezas que se quieren evaluar, pero en este caso vamos a usar lo que es la carta NP. La carta NP, igualmente necesitamos sacar la proporción, que como vimos ya era esto dividido para el tamaño del lote y arrastramos. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos el famoso NP. NP simplemente se hace el P por el N, fijamos y arrastramos. Entonces, vamos a sacar nuestro P medio también, pero porque lo necesitamos igualmente para las fórmulas. Aquí promedio y aquí. Entonces, igualmente vamos a sacar los límites. Pero esta es la pregunta, ¿cómo sacamos los límites si no sabemos dónde se encuentran? Entonces, para los límites simplemente vamos a usar una pequeña formulita que aquí la voy a recortar justamente para ponerle en el archivo y no olvidarnos. Aquí la voy a pegar. Eso, ahí la tenemos. Entonces, ¿qué podemos ver? Vamos a sacar primero el superior. Es bien parecida a la fórmula que teníamos en la carta P, pero con unas modificaciones. Por ejemplo, que aquí, este P medio tiene que ir multiplicado por el M. Más 3, porque estamos en límite superior, multiplicado por la raíz de NP, sería otra vez P por N. Fijamos aquí, y a esto abrimos paréntesis, 1 menos P. Cerramos todos los paréntesis y vamos a ver en qué tenemos error. Vamos a repetir la fórmula en tal caso, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué nos dice? Esto es igual a que a n por P más 3 multiplicado por la raíz. ¿La raíz de qué? La raíz de n por P por, abrimos paréntesis, 1 menos P. Cerramos paréntesis. Tenemos y nos da 3.30. Lo mismo va a ser en este, pero simplemente vamos a igual n por P menos 3, porque es límite inferior, multiplicado por la raíz ¿de qué? De n por P multiplicado, abrimos paréntesis, 1 menos P. Cerramos. Tenemos aquí nuestro límite inferior y el límite central dice que es simplemente n por P. Ya. Entonces, vamos a poner y hacer las gráficas. Y aquí fijamos. Subimos. LC. Fijamos. Y vamos. Límite central. Y bajamos. Vamos a graficar. Aquí sería en caso el NP. Insertar. Gráficas. Vamos a poner este como carta NP. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que igual el proceso se ve que está parcialmente estable. No existen
picos tan altos, pero aún así esta variación lo vuelve insatisfactorio, a pesar de que se vea parcialmente estable con giros. Ahora, vamos a hacer en el Minitab unos de estos ejercicios. Vamos a hacer más específicamente todo lo que es el 2 y el 3, que simplemente que tenemos que sacar una carta XR y una carta XS, el ejercicio 6 y el ejercicio 7. Vamos a ver nuestra Minitab. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a copiar los datos. Tenemos aquí, vamos al ejercicio número, ¿en cuál tenemos los datos? En el ejercicio número 3, copiamos todos estos datos. Copiar, vamos a nuestro querido Minitab. Pegar celdas, aquí seleccionamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, simplemente vamos a estadísticas, gráficas de control. Entonces, para subgrupos. Primero vamos a sacar la XS. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Seleccionamos esto. Las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas. Seleccionamos aquí, aquí, aquí. Aceptar. Y nos arrojó las gráficas que ya teníamos. Que como podemos ver, están muy parecidas a las que teníamos ya sacadas. Ahora, vamos a abrir uno nuevo. Vamos a abrir una nueva hoja de trabajo. Vamos a cerrar. Y en esta hoja vamos a volver a pegar los datos. Pegar celdas. Vamos igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Más que nada, podríamos haber usado la misma hojita anterior, pero mejor tener aquí para tenerles separadas. Igual, estadísticas, gráficas de control por subgrupos y ahora vamos a usar la R. Al igual, aquí seleccionamos todas las celdas. Aceptar. Y tenemos de igual forma los gráficos. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.